Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar con un pelín de retraso. Tampoco somos británicos. Este Observatorio de la Nación, celebrado aquí en Marbella, agradecemos, por supuesto, la colaboración indispensable del Senado, del Grupo parlamentario de Vox en Andalucía y, por supuesto, del Grupo Municipal de Vox Marbella, con Eugenio Moltó a la cabeza, viejo amigo, viejo compañero de fatigas. Viejo, yo quizá más, seguramente. Bueno, es un observatorio que hemos titulado Seguridad, Soberanía y Crimen Organizado, el caso de la Costa del Sol. Y en el canutazo nos preguntaban que por qué, ¿no? Y yo creo que la respuesta es evidente. Si el crimen organizado tiene uno, no el único, de los sitios donde se asocia, es en la Costa del Sol por motivos obvios, ¿no? Es un sitio muy atractivo por muchos motivos, pues por ir a lo más inmediato, inmobiliarios, por ejemplo. Es un sitio donde hay un impacto del narcotráfico. Es una delincuencia a veces invisible, casi cinematográfica en algunos casos, pero que es una auténtica realidad. Y es un daño que se hace al ámbito local, pero también al nacional, por lo que tiene pues que ver con la evasión de impuestos y con un montón de delitos que yo creo que no es necesario entrar en ellos. Vamos mal de tiempo, vamos a intentar ir ganándole tiempo al reloj. Y esta primera mesa, tengo que decir que no ha podido venir la senadora por motivos personales, pero el cartel mantiene toda su solvencia con la presencia de Montserrat Cervantes, a mi siniestra, es decir, a mi izquierda, que además, por ser concejal en el Ejido, pues tiene una visión muy inmediata, muy realista de uno de los aspectos de estas mafias. Las mafias siempre las asociamos al narcotráfico y a ciertos movimientos casi que nos remitirían al Padrino, pero las mafias también sabemos que operan con una mercancía llamada inmigración ilegal y con todos los delitos asociados a este problema, pues que tiene un impacto en la sociedad bastante importante. Entonces, paso muy rápidamente. La estructura va a ser, van a hablar en torno a los 10-15 minutos, lo que consideren oportuno. Vamos a empezar con don José Manuel Caamaño, seguirá Benito Morillo y continuará Montserrat, y luego, en función de los temas que se susciten, habrá un debate entre ellos y luego abriremos al público para que se planteen las preguntas. Ojo, las preguntas, no las ponencias alternativas, porque siempre me toca advertir de ello, que susciten los comentarios y las posiciones de ellos. Entonces, paso telegráficamente a agradecer, por supuesto, a don José Manuel la presencia aquí entre nosotros, porque sabemos que dar la cara es algo que muchos evitan, pero en su caso no ha sido así. Tengo algunos datos que son pocos, pero suficientes para presentarle. Él ha sido comisario de policía con 46 años de servicio, dedicados especialmente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Creemos que es una persona perfectamente solvente para lo que queremos debatir esta tarde. Como agregado del Ministerio del Interior en Marruecos, estuvo durante 10 años y ha coordinado allí operaciones transfronterizas contra el tráfico de drogas, y en los años 90 estuvo, él nos dará más detalles, pero infiltrado durante 7 años en células narcogallegas. El término narco es ya casi obligado para hablar de muchos asuntos. Se habla hasta incluso de narcoestado en algunos casos, ¿verdad? Pues estuvo integrado en células narcogallegas, narcocolombianas y narcomarroquíes. El fruto de esa arriesgada misión fue la incautación de nada menos que 50 toneladas de cocaína. Con esta carta de presentación creo que lo mejor es que yo me calle y que le ceda la palabra a él, y bueno, pues agradecerles a todos ustedes la presencia una vez más y el apoyo que dan a nuestra fundación. Muchas gracias. Una presentación rápida de lo que ha sido un poco la evolución del crimen en España
Yo ingreso a la policía en el 73, pues voy a hablar de aquella época. Era una delincuencia local, como mucho nacional. No teníamos el problema que hay hoy en día de delincuencia internacional ni nada por el estilo. Todo va evolucionando con el tiempo. Cambia la sociedad, evoluciona el turismo, el comercio internacional, desaparecen fronteras, ya no hacen falta pasaportes para moverse y empieza todo a moverse en esa zona y en ese entorno. ¿Qué sucede? Que eso lleva, a medida que evolucionan las actividades delictivas, se producen nuevas consecuencias después. Y sobre todo, ¿qué es lo que busca el crimen organizado? Dinero y poder. Poder que consigue sobre corrupción en fuerza de cuerpos de seguridad, con la judicatura, con políticos, con responsables y gente que le ayude a blanquear ese dinero, el beneficio que tienen del delito. Entonces, todo esto va evolucionando y va pasando. ¿Dónde nos lleva? Eso nos lleva a que ¿dónde es más fácil asentarse? ¿Dónde es más fácil? En sitios en los que primero encuentres gente similar a ti. O sea, si ahora mismo vamos a Cuenca y buscamos rusos, posiblemente habrá uno de turista, pero poquito vamos a encontrar. De cuanto que uno aparezca allí o en un pueblecito en Cantacuco de la Serena, pues cuando que se vea todo el mundo diga, ahí está el ruso, está el polaco, está el alemán, está el sueco, estará por ahí. Pero ¿qué sucede en las zonas, vamos a decir, de mayor aglomeración de extranjeros? Ahí es la mejor forma de infiltrarse, de estar metido sin llamar la atención. Y una de las cuestiones que vemos, Canarias, Baleares, Costa del Sol, Costa Valenciana, cuando vemos las noticias muchas veces se ha cogido una organización de rusos, de albano-kosovares, de magrebíes, de lo que queramos, de ingleses. Vamos a buscar siempre Málaga, la Costa Gaditana, Alicante, Barcelona, Valencia. Son las zonas que son, vamos a decir, calientes, donde vamos a tener. Es la zona donde ellos se asientan y se encuentran más a gusto, porque están metidos entre gente similar. Es una cuestión que vamos a encontrar y vamos a ver en esos grupos. Mi experiencia, yo he trabajado personalmente con mafias marroquíes, españolas, gallegas y de toda España, colombianas, daneses, alemanes, ingleses, mafia cubana. He trabajado con ellos, unas veces contra ellos y otras veces metido entre ellos, sacando información y trabajando. Y ves cómo han ido en sitios entrando en los que siempre buscaban dónde estar camuflados, donde no llamar la atención. Estar lo que decíamos, que no haya un ruso en Teruel, porque posiblemente en Teruel, como dice, aunque digan que no, existe, pero rusos muy poquito para ellos. Entonces, es algo que es primordial. El crimen nos está llevando a, vamos a decir, entrar y corromper todo lo que tenemos en el entorno, todo lo que vamos a encontrar en las ciudades en las que estamos. Lo estamos viendo muchas veces en las noticias. Cuando aparece alguno, detrás hay negocios. ¿Quién se hace o se financia un equipo de fútbol? La romería del pueblo o de la ciudad. ¿Y quién lo financia? Lo financia todo esto. El dinero que viene del crimen organizado. Es una forma de captar y ganar a la gente, porque eso es la cuestión que el crimen organizado está buscando tanto el poder físico que le da el dinero, pero también ese campo bueno, fácil del ciudadano. Lo hemos visto, o muchos lo habrán visto en las series, sobre todo en Colombia, con Pablo Escobar. Él era un benefactor para la sociedad, para la gente. Le compraba o construía viviendas, ayudas,
todo lo que hiciese falta. ¿Por qué? Porque la organización busca, aparte de sus miembros, que son los que están, podemos decir, activos como delictivos, como delincuentes, que van a estar trabajando, son los que están moviéndose con la droga, con los secuestros, con los asesinatos, con todo, pero necesita también un tejido sobre el que ampliar su campo. Y es esa parte de la ciudadanía que, sin ser delincuentes, son beneficiarios y son los que van a ser los que van a agradecer y van a dar cobertura a su gente, al delincuente. Y eso lo hemos visto en Colombia, se separó con él, y mucha gente lo está haciendo en España. Lo está haciendo, y como ha pasado, por ejemplo, en Galicia, en la época del Sito Miñanco y demás, bueno, pues eran gente en la que parte de sus beneficios iban hacia el beneficio, un cierto beneficio, era captar el buen nombre, vamos a decir, de la sociedad. El que no poner el apodo de es el contrabandista de tabaco, primero el tabaco, después de la droga y de todo. Era el que había dado dinero para conseguir tener pues beneficios, ayudas, trabajo, lo que hiciese falta. Vale, pues la sociedad va evolucionando y con eso va trayendo a la gente que viene de fuera. Ya no solo son las mafias o las gentes de delincuentes locales. Teníamos una delincuencia inicial que era local o nacional, y poco a poco se nos llega a meter la droga, las organizaciones extranjeras. ¿Qué sucede? La principal arma del delito que organizan ellos, sobre todo, aunque hay otras actividades, sobre todo el narcotráfico, es lo que más dinero da, es lo que más está aportando y es lo que, por desgracia, reclama una parte muy alta de la sociedad. Y vemos que ponen el ojo en lo más fácil que tienen, que es cruzar, buscar droga. Por ejemplo, en un principio se empezaba con el tema del cannabis y sus derivados, lo buscan desde África, Marruecos, Líbano, pero sobre todo Marruecos es la principal zona de producción de cannabis y lo tenemos a 15 kilómetros. Lo tenemos a 15 kilómetros. Antes de Málaga, a 60-70 kilómetros tenemos las costas. Entonces, el puente de entrada en Europa es España. Y España tiene unas consecuencias sobre la ciudadanía. Es que esa gente viene y se asienta aquí. En principio solo empiezan de paso. Vienen, negocian, traen en un pesquero o en una patera de madera, traen 100, 200, 500 kilos, los recogen y se los llevan en una furgoneta para Francia, para Bélgica o para Suecia. Vale. Pero al final van viendo y dice que necesito el negocio. Y el negocio del crimen organizado es conseguir el máximo posible de beneficio económico. ¿Dónde lo buscan? Lo buscan ya no en traer 500 kilos, sino traer miles. Miles, porque al final eso lo voy a distribuir por toda Europa y lo voy a tener. ¿Qué es lo que hago? Busco el sitio. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Inglaterra, la policía inglesa puede estar detrás mía y de la organización, mientras que yo dejo a mi gente, mis segundos o terceros niveles de la organización los tengo allí en Inglaterra. Por ejemplo, yo estoy en la Costa del Sol viviendo en una buena organización, en un sitio protegido, en el que hay cámara de seguridad y ni la policía puede entrar porque está aquello cerrado. Entonces, ellos desde aquí organizan, montan toda la actividad que quieran y todo eso viene para acá. ¿Cómo lo hacen? Negocian directamente, que tienen su gente, sus contactos con el país de origen, sea hoy en día Sudamérica, Colombia, México y demás, o Marruecos, la costa, y ellos tienen su gente que les van a traer. Ellos no van a tocar. Tienen su gente. Hoy en día, esa organización criminal no es solo estar ahí por buscar ahí un dinero. Buscan dónde traer la droga, la mercancía. Hablamos de droga, pero también de ilegales. Pero bueno, generalmente hablamos ahora mismo de droga. Y los que vienen para acá tienen la estructura, vamos a decir, empresarial.
Esa la trajo sobre todo la mafia rusa, en la que cada uno asumía su responsabilidad. Unos se dedicaban a ir a buscar la mercancía, negociar lo que querían en Marruecos con el marroquí, negocian, y cuando lo tiene preparado, un español, muchas veces del campo de Gibraltar o de Sanlúcar, en la zona principal en la que estaban los principales gomeros, los traficantes, cruzaban, cogían la mercancía y la pasaban hasta aquí. ¿Cómo funcionaban? Llegan a la costa española, ahí se recoge, se lleva como se dice, a una guardería donde esconde a que en algún momento aquello alguien venga a buscarlo y se lo lleve a donde toque, a Italia, a Suecia, a Croacia, donde haga falta, y lo van a tener. Pero lo hacen como una empresa. El crimen organizado se organiza casi como una empresa, en el que dicen, muy bien, que tú has llegado a la costa marroquí, has cogido 2.000 kilos y has pasado, has llegado a la playa y lo has entregado, tu parte de negocio, tú ya has cubierto tus labores. El que lo tiene en la guardería es su responsabilidad. Si estando en la guardería llega alguien, se lo roba, o llega la policía, lo pilla, ese tiene que responsabilizar. Tú has fallado, has dado han dado el paso mal dado y le han robado la mercancía. Entonces tienes tu responsabilidad. Entonces es como organizan los rusos, son los que inician, podemos decir, en todos la forma de trabajar, la forma de hacerlo. Es lo que vamos encontrando generalmente en el crimen organizado. ¿Qué sucede? Que ante todo eso hay que afrontar. Y como hay que afrontar, las leyes tienen que modificar y tienen que adecuarse a las nuevas modalidades que tenemos delictivas. Entre ellos tenemos las consecuencias que vienen, que son los indicadores. Una cosa es la delincuencia ordinaria, la común, el que va por la calle, te pone la navaja y se te lleva el bolso, ¿vale? Es delincuencia común, no tiene mayor problema, vamos a decir. Y luego el crimen organizado es el que da esas responsabilidades. Y ahí se crean una serie de indicadores que los voy a leer porque son 11 y son los que van marcando. Una es la colaboración, para poder hablar de crimen organizado, colaboración de 3 o más personas. No siempre tienen que ser bandas de 100, de 200 o de 300 individuos. 3 son suficientes para ser ya considerado crimen organizado. Reparto de tareas en la organización. Cada uno uno es el que transporta, otro es el que guarda, otro es el que negocia en la recogida de mercancía y demás. Actuación la tiene que tener en un periodo de tiempo prolongado o indefinido. No es reunirse ahora 5 o 6, hacemos una movida y ya está. Eso no es crimen organizado. Crimen organizado es una permanencia en el delito. Existencia de jerarquía. El que está en el chalet de urbanización de lujo en Marbella o en Alicante, pues tiene su nivel alto de jerarquía y cada uno va cogiendo su nivel. Hasta, como se dice habitualmente, el punto, el que está vigilando en la costa, esperando que no llegue la Guardia Civil para pillarlos o que no esté la policía por allí. Indicios, que en la investigación haya indicios de comisión de delitos que por sí solos o de forma global sean de importancia considerable. Estamos hablando de delincuencia, de delitos graves, importantes. Operatividad a nivel internacional. Lo que pasa que en España, a nivel internacional, pero en España también el considerante, el indicador es también para actuación en nivel interno dentro de España, pero entre diversas ciudades y sobre todo entre autonomías. El que llega en Cádiz, coge la droga y la viene a lo mejor a Málaga, a lo mejor no entra dentro del crimen organizado. Pero si de Andalucía coges la droga, el camión y te lo llevas hacia Asturias, ese cambio es un indicador que hablaría de una organización criminal. El uso de estructuras comerciales o empresariales, lo vemos muchas veces. El tema de los camiones de transporte y otras actividades que tenemos por ahí. Lo básico que tenemos,
el blanqueo de dinero, con los comercios y los apoyos que llevan de todo tipo de industrias, de economistas, de todo lo que haga falta para ese blanqueo del dinero. La influencia en la política, en la administración pública, las autoridades judiciales económicas, en las fuerzas de seguridad, es el tema de esa influencia, de esa corrupción que tiene por ahí. Indudablemente, lo que decíamos, la búsqueda de beneficios económicos y de poder. Esos son los 11 los indicadores que van a marcar la calidad de crimen organizado. No los 11, siempre se dan, pero por lo menos los 4. Colaboración de 3 o más, actuación por un periodo de tiempo prolongado, indicio de comisión de delitos graves y la búsqueda de beneficios o de poder. Esos 4 puntos son básicos para considerar que una organización, una banda, es crimen organizado. Y es lo que estamos encontrando aquí y lo que vamos a tratar de investigar. ¿Es difícil? Sí, porque luego conseguir todo eso no es trabajo. Yo puedo deciros que por la experiencia, lo que yo he trabajado en el crimen organizado, esto no es un trabajo de 6 semanas, de un mes, de 2 meses. Yo, raramente que una organización fuerte de crimen, de año y medio, 2 años, como mínimo, de vigilancias y seguimientos. Y de ir cogiendo hilos para que luego vayan trabajando. Cuestiones que se tiene, ¿cómo se lucha contra eso? Está muy complicado. La fuerza de seguridad necesita el apoyo de la legislación y a veces la legislación no siempre va acompañando esa actuación. A veces ahí falla y echamos en falta muchas de las cosas. Pero después también el trabajo policial. El trabajo policial es una cuestión que lo que somos muchas veces, lo que decimos que somos, yo por lo menos me he considerado un cocinero de las investigaciones que hemos hecho. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, el que tiene que estar durante 6 meses o un año investigando alrededor en la calle, sea en Marruecos, en Cádiz, en Madrid o en La Coruña, vigilando, siguiendo y toda la actividad de los delictivos, de los delincuentes, somos los cocineros, los que estamos sacando la información para que otros le den forma luego a ese delito y que termine en una foto en televisión o en la prensa en la que se está sacando de un barco 2.000 kilos de hachís o de cocaína. Unos aparecen en la foto y otros son los cocineros que han quedado fuera. Y tenemos. Es una cuestión que muchas veces lo hemos echado en falta. Yo he estado 7 años infiltrado en los clanes de los gallegos, concretamente con el del Charlín. Y a través de él yo he estado en relación directamente con Pablo Escobar, asesorando técnicamente en eso. Yo no he tenido cobertura legal ninguna. Yo he estado con mi nombre y apellido, José Manuel Camaño Sánchez, en Marruecos, infiltrado con los clanes gallegos. Y yo sabía que ellos tenían policías corruptos y que en un momento podían coger, en un momento dado, bueno, entonces todavía empezaban los ordenadores y teclear mi nombre y le dirían, oye, este es policía. Porque indudablemente no saben lo que soy. Entonces, llegaba un momento y yo le decía a Madrid, vamos a ver, ¿cómo podemos? O sea, porque si yo quiero estar por ahí y me hace falta, o nos hace falta, trabajar contra el crimen organizado, ¿cómo somos capaces de trabajar y cómo conseguir cobertura con eso? Porque nos hace falta darme una garantía. Yo tengo mi familia. Yo veía momentos que cuando he estado con ellos, yo me he pegado 6 meses, 8 meses, sin poder ni siquiera hablar por teléfono con mi familia. Porque yo estaba con ellos, en aquella época no había teléfonos móviles, y cuando estaba con ellos en movida, llamábamos desde Marruecos, hablamos desde la cabina, del teléfono del hotel donde estaban ellos. Y si yo llamaba desde la cabina y alguno me podía escuchar, si alguno sabía que yo estaba hablando de Cádiz, decía, o llamando el prefijo de Cádiz, que era el 956, y alguno de ellos lo habíamos detenido allí, pues decían, oye, si tú dices que eres gallego, ¿cómo que estás ahora llamando a Cádiz? ¿Qué familia tienes? ¿O a quién estás llamando allí? ¿Qué interés tienes? Tenías que tener cuidado con todo eso. Que durante los años en los que estás infiltrado con ellos, yo he estado 7 años. Yo el primer día que hablé con ellos les conté una historia.
Yo me inventé una historia con ellos para justificar por qué estaba con ellos. Pero lo que yo hablé el primer día, cuando a los 2 años, a los 5 o a los 7 años, yo tenía que acordarme de todo lo que había hablado con ellos durante esos 7 años. Porque si yo metía la pata, me cortaban el cuello. Y estuvieron a punto de hacerlo. Salvé la vida físicamente por 10 minutos. Mandaron unos sicarios, después de los juicios que cogimos en la audiencia, de todo lo que cogimos de droga, con quitarle de en medio. Entonces le dices, ¿qué se puede? Entonces, es un problema que muchas veces lo tenemos en la lucha contra el crimen organizado, es muchas veces el conseguir leyes, normas adecuadas, que podamos afrontarlo. Y a veces lo tengo que decir y luego a lo mejor tengo que matar a alguien si os cuento eso, no quisiera hacerlo, pero ya ha habido momentos en los que he tenido la sensación de que del poder, vamos a decir, político, el poder que podía mejorar la legislación, las leyes, ¿por qué no se daban esos pasos para facilitar esa lucha contra el crimen organizado? Porque lo que estamos defendiendo es la sociedad. O sea, yo no quiero medallas que me pongan por haber hecho servicios, por haber cogido. Yo es que tengo una responsabilidad porque cuando se cogen 100 kilos, 1 kilo o 1000 kilos de droga, no solo son las 1000 drogas, los 1000 kilos de droga. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuántas víctimas hay por esa droga? Enganchados. Gente que empieza con esto. Con muertes por sobredosis, por lo que sea. Ajuste de cuentas entre ellos. Y todas estas cuestiones. Todo eso está pasando. Entonces, ¿por qué la sociedad, a veces la sensación que se da es de que se encuentra o se deja un poco de lado? Yo me he sentido una legislación bastante abandonado de esa responsabilidad, de ese poder trabajar en eso. Y eso es triste, es duro. Y lo ves ahí. Yo, a pesar de que estoy jubilado, bueno, tengo ese radar por encima. Muchas veces, Antonio lo sabe a veces, y muchos compañeros lo saben, que yo voy por la calle y yo tengo el radar puesto. Y la gente siempre me dice que nunca lo he desconectado. Y voy por la calle y me fijo en lo que hay. Y cuando aquí fue en Girola, donde estoy viviendo, me doy un paseo y paso por un pub de un irlandés y veo sentado grupos y según el tipo de gente, o sea, me dicen que soy muy mal pensado, pero vamos a pensar y analizar lo que hay. Lo ves y dices, esos, si me siento a su lado, me pongo y grabo lo que están escuchando y luego escuchas la traducción porque están hablando en inglés y no lo dominas perfectamente, pero ahí están sentados y descubres que son mafiosos y que están sentados y que luego te llega un sicario y le pega 2 tiros y los matan y salen huyendo. Ese que ha venido, y termino con ese detalle, ¿qué pasa con los sicarios? El problema aquí mientras solo le pegáis 2 tiros, se peguen el tiro entre ellos, vale, no es lo correcto, pero entre ellos. Lo malo es que en un momento dado, cuando pegan los tiros, se escapa uno corriendo, disparas y no sabes a quién le has pegado. ¿Al malo o a ese pobre niño que está allí en la mesa de al lado? Es una cuestión que tenemos ahí. Y hoy en día es muy fácil para los mafiosos, uno vigila al malo, lo vigila, lo tiene aquí y cuando sabe la información sobre él, no tiene más que decirle al capo, oye, aquí está esto y aquí está la información. Llaman al sicario que te viene de Suecia, sea de las nacionalidades que sea, viene para acá y una vez que llega, baja, pegan los 2 tiros y a los 15 minutos está en el aeropuerto cogiendo el primer avión para irse. Y mientras la policía todavía no le ha dado tiempo de llegar al local donde está el cuerpo caliente, el otro ya está en el avión buscando su país. Las dificultades. Si estamos luchando contra el crimen organizado, vamos a ser conscientes del peligro que tenemos. Y lo siento, perdonadme, pero... María.
En primer lugar, pues siento haberos arrancado de la siesta de vuestro cómodo sofá para asistir a esta charla, pero que va a ser muy interesante porque va a poner muchos puntos sobre la IES, de lo que pasa. Y muchos de ustedes, o de vosotros, si me permitís tutearos, se preguntará, ¿y cómo un guardia civil? Yo ingresé en el 85, después del señor comisario poco más puedo decir. Yo simplemente un pobre suboficial de la Guardia Civil ingresado en el 85, tengo mi vivencia, evidentemente nos hemos dedicado a cosas muy distintas, pero muchos de vosotros podéis pensar qué le hace a un guardia civil enfundar la pistola y dedicarse a la política. Pero un poquito más allá, ¿qué le hace a un guardia civil enfundar la pistola, dedicarse a la política en Vox? Y es que, fíjese, cuando uno decide dedicarse a la política no iba a elegir un grupo político, cualquiera de esos que no han estado gobernando desde los 40 y tantos años que llevamos de democracia. Elegí un partido político que converge exactamente con todo lo que un guardia civil, un policía, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado le pedimos a un Estado moderno. Lo ha dicho el comisario. La delincuencia ha evolucionado. No es la misma delincuencia que yo me encontré en el 85 que la que tenemos hoy en día. No han evolucionado con ello ni el Código Penal, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni siquiera los políticos que hacen de interior, que hacen que la policía, la Guardia Civil, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los que tienen que garantizar eso, que tenemos la libertad, porque sin seguridad no hay libertad, lo ha dicho antes nuestra querida Patricia. Y tampoco hay Estado de Derecho. Pero bueno, yo dejé el uniforme, elegí Vox, harto y sobrecogido. Porque aquellos que peleamos contra ETA, en aquellos momentos tan duros, donde cada día había un fallecido, 1, 2 o 12, como nos pasó en la República Dominicana, en la plaza, ¿no? En Madrid, no allá, donde perdí a muchos compañeros y amigos. Cuando uno se queda sobrecogido, que después de tanto pelear, de tanta lucha, llega el gobierno de turno, el politicucho de turno, y le abre las puertas, blanquea a una banda criminal que estaba totalmente vencida policialmente, y la habilita como una fuerza política, que es lo que hoy es, y encima tomando decisiones de Estado, pues uno dice, hasta aquí hemos llegado. Como Guardia Civil ya hice mi trabajo, 32 años sirviendo a mi país, desde los 17, y ahora pues dedico todos mis esfuerzos a llegar un día, y como ha dicho Patricia, no nos va a temblar el pulso en cambiar toda esta situación. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que esa evolución de la delincuencia no viene acompañada con lo que tiene que venir a la par, paralelamente, que es que los políticos estemos a la altura, que somos los que legislamos. Y hace falta un cambio en el Código Penal, hace falta un cambio lógico en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre todo que nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y esto va a coincidir todos aquellos que conocen un poco lo que es la Policía y la Guardia Civil, recuperen el principio de autoridad. Algo que se perdió hace mucho tiempo y que han aprovechado todos estos delincuentes que se están instalando en nuestro país, pues para eso, para instalarse. Ha olvidado también el señor comisario que aparte de la Costa del Sol, otro de los sitios donde pasan desapercibidos son en aquellas zonas que están focalizadas por la inmigración ilegal, como es en el Ejido, ¿no? Allí también las mafias se instalan cómodamente porque pasan desapercibidas. Yo lo tengo clarísimo. No sé si llegaremos alguna vez, que creo que sí, y además va a ser pronto. Vamos a llegar al gobierno de esta nación. Y por eso nos tienen tanto miedo. Y por eso están todo el día saboteándonos todos los actos y cuando en las charlas en las universidades, porque se le está acabando el tiempo. Ahora viene el otro tiempo, el de los buenos, el que va a hacer que todo esto cambie. Ese es. Claro, yo vengo a hacer proselitismo de voz. Yo ya, lógicamente el comisario ya ha hablado
ha dicho profesionalmente, ya qué le puedo decir a una persona que tiene ese currículum, ¿no? Pues entonces yo voy por el otro lado. Y vamos a cambiar esto. Y a los delincuentes se les ha acabado el chollo. De un día para otro. Porque solamente es voluntad. Lo hemos visto en otros países. Tal Bukele, que lo están poniendo todavía verde, ha cambiado uno de los países con más delincuencia del mundo a uno de los países con menos delincuencia del mundo donde más seguro está. Pero no es el caso de España, porque ya hemos visto, ha hablado de narcotráfico el señor comisario, cómo se cargaron Oconsur, una unidad especialista en narcotráfico de la Guardia Civil. Y ahora hablamos de números si quieren, ¿eh? Y ahora hablamos de todo eso que niega el gobierno de la nación al día de hoy, de que los delitos han aumentado, los delitos graves, porque claro, manosean las cifras a su gusto. Y ahora entraremos en detalle porque son muy significativos los números. No voy a seguir porque es verdad que vamos un poquillo de tiempo estropeado, pero bueno, va a ser una mesa interesante, muy apasionante, porque vamos a poner los puntos sobre de aquellos que quieren negar la evidencia. Esto está cambiando. Esto está cambiando, y más que va a cambiar. Y tienen toda la razón del mundo para tener miedo, porque se le acaba el chollo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos pasado ya de una visión más general, una más particular, y ahora vamos a ir a una un poco más específica, de la mano de Montserrat Cervantes, por su condición de ejidense, y es en el ejido donde se ha hablado mucho de drogas, se ha hablado de droga ilegal, claro está, y se ha hablado ahora, pues Benito ha hecho proselitismo y creo que con cierto fundamento y tal, y ahora vamos a hablar de otra de las áreas en las cuales operan estas mafias, ¿no? Que ya no es con una mercancía inerte, que sería la droga, sino con personas, con una cosa casi medieval, la trata de seres humanos, así hay que llamarla claramente, que mueve muchísimo dinero y que es un drama también y que tiene un impacto en nuestra economía bastante negativo. Así que todo tuyo, Montserrat, gracias. Muchas gracias. Primero quería dar las gracias a Eugenio y a Iván por haberse acordado de esta almeriense, y a mucha honra, aunque los datos o la historia que voy a contar ahora haga pensar que Almería es un sitio donde no... Bueno, en algunos temas estamos demasiado mal, pero soy una firme defensora de Almería y así seguiré. Yo les quería empezar mi intervención preguntándoles, no sé si se acordarán algunos de ustedes, qué estaban haciendo este pasado 26 de julio, 16 de agosto, 17 de agosto, 23, 24 o 30. Por las fechas me pueden decir ustedes, estaba de vacaciones disfrutando con mi familia en la playa. Efectivamente, yo estaba disfrutando en la playa de Almerimar. Yo soy ejidense, elegido el tercer núcleo urbano en población de Almería. Tenemos 27 kilómetros de costa, pero esas 27 kilómetros de costa hace que en esos días llegasen pateras o narcolanchas o todo a la vez, porque las bandas de crimen organizado aprovechan el viaje, porque es lo que tienen que hacer para tratar personas, drogas, gasolina o lo que le haga falta, porque en eso está. Esos días en concreto, que tengamos evidencia, eso también lo quiero poner encima de la mesa, llegaron a nuestras costas de Almerimar pateras, cada una de ellas llevaba entre 15 y 50 personas, eso sí, personas, varones mayores de edad, que nadie les diga nunca que son mujeres indefensas o niños, porque eso es mentira, o por lo menos las que yo les voy a tratar. Varones, como llegan a nuestras costas, se bajan, se duchan en nuestros baños públicos de nuestra playa y salen corriendo. Esas personas ya las tenemos integradas o habrán ido a Europa o a otros países, pero están en España. Esta es la realidad que es la que vivimos todos los días en la costa de Almería, con un inciso a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Almería tiene 249 kilómetros de costa. Para ello, la unidad de la Guardia Civil que vigila nuestras costas tiene 4 lanchas. De esas 4 lanchas, una la comparten con el puerto de Motril y las otras 3
en estas fechas que yo le he dicho, tenían problemas con los motores, no tenían dinero para arreglarlas y estaban en puerto, para que quede claro. En el Ejido vivimos 103, estamos empadronados, 90.000 personas, y hay 103 nacionalidades distintas. Repito, 103 nacionalidades distintas de los que estamos censados. La mayoría son marroquíes. Para que se hagan una idea de las consecuencias de esta entrada masiva de ilegales a nuestra tierra, en tema sanitario, en el hospital que tenemos en el Ejido, tenemos una unidad que, por cierto, Juanma Moreno se ha dedicado a desmantelarla porque tiene otras cosas mejores en las que invertir el presupuesto de Andalucía. Era una unidad que se llamaba de medicina tropical, aunque parezca algo estrambótico o algo bonito, pues todo lo contrario. Es verdad que se hacía cargo de las enfermedades que podían traer personas que habían estado de viaje en otros países y los traían a Almería, pero sobre todo se hacía cargo de los brotes que hemos tenido de sarna, sarampión o malaria en nuestra provincia. Son enfermedades erradicadas, por suerte, para los españoles, porque nos vacunaban, pero las personas que vienen en pateras pues no están vacunadas y hacen que se propaguen esas enfermedades en nuestro municipio. Para que se hagan una idea, el Hospital de Poniente tiene estructura para atender unas 200-250 urgencias al día. La media de actividad en urgencia es de 385 casos y ha llegado en los meses, sobre todo en diciembre y en enero, que es cuando más problema tienen, a atender 750 personas diariamente. Una estructura para 250, ¿vale? En temas de educación, les voy a contar algo que creo que estarán al día. Hay un plan que establece un convenio que firma Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con el rey de Marruecos, para implantar en los colegios públicos que pagamos todos de nuestros niños, donde van nuestros niños, que se llama Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Repito, lengua árabe y cultura marroquí. ¿De qué se trata? Pues enseñar a los niños que quieran lengua y cultura. Esta cultura marroquí que es incompatible totalmente con nuestra cultura. Es más, a las mujeres nos denigra totalmente y nos deja en un segundo plano. Pues nuestros niños enseñan gratuitamente. Este convenio lo firman, vuelvo a repetir, el presidente de la Junta de Andalucía y el rey de Marruecos, y los profesores que imparten clase no han pasado unas oposiciones, no son españoles. El rey de Marruecos los trae a nuestra tierra para que den cultura árabe. Solo en el Ejido, para que se hagan una idea, tenemos 10 centros que se imparte esta cultura. En el Ejido tenemos colegios en los que más del 70% de los niños son extranjeros. Más del 70% extranjeros. Por darle un dato, si seguimos llenando de extranjeros nuestros pueblos, se estima que en Almería, en el año 2040, habrá más población extranjera que nacional. 2040, estamos terminando el 2025. No falta mucho, ¿eh? No falta mucho. La sensación de inseguridad que tenemos las personas que vivimos en el Ejido, se pueden hacer una idea a ustedes cuáles son. Está pasando, hay barrios completamente anegados de personas extranjeras, en las que las personas del Ejido no podemos pasear, ni mucho menos que vayan los niños solos. Lo raro en algunas pedanías del Ejido es ver a un español. Lo raro es ver a un español. Vivimos ante un verdadero suicidio demográfico, porque no nacen niños en España. En 2022 nacieron la mitad de niños que nacieron en el año 1939. Ahora estamos el doble de población. España no se rellena
ni se engorda con extranjeros. No. España necesita natalidad, pero no de extranjeros. Esta y otras más son las consecuencias de las políticas del bipartidismo que ahora sí, Juanma Moreno, como líder del PP, y los señores de los partidos socialistas hacen cuando Juanma Moreno nos dice en el Parlamento de Andalucía, que además es que se lo hemos repetido muchas veces, yo tengo el corazón así de ancho para atraer a extranjeros y MENA. Bueno, los MENA. ¿Ustedes saben que nos cuesta un MENA al mes? Aquí en Andalucía, en España. 4.000 euros. 4.000 euros. Para trabajar y ganar 4.000 euros hay que echarle muchas horas, 4.000 euros. Pero ellos dos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, firman y se hacen, eso sí, 50 fotos y 50 notas de prensa para vender que van a legalizar 500.000 ilegales. Para eso sí se hacen. Y ahora, fíjense, el Partido Popular está cambiando el discurso con el tema de la inmigración. No sé si han escuchado la último mes y medio, y ya están utilizando en su discurso la palabra regular y ordenada. Nos están copiando el discurso, pero nos copian el discurso no porque vean ellos que hay un problema en la sociedad, ni mucho menos. Nos copian el discurso porque están viendo que están perdiendo votos. Es desastroso que un partido político como el Partido Popular nos copie, nos tenga que copiar el discurso porque se da cuenta que pierde votos. ¿Vale? Nosotros, los de Vox, queremos o estamos a favor de la inmigración, por supuesto, pero una inmigración legal, ordenada y reglada. Las personas que vengan a nuestro país a no trabajar, las personas que vengan a nuestro país a delinquir y las personas que vienen a nuestro país para imponer su religión, se tienen que ir. Antes ha dicho Benito, la legislación existe. Hay una legislación vigente, ahí no, está la legislación para hacer deportaciones masivas de ilegales. Lo que pasa es que no se cumple porque no le da la gana. Exactamente. ¿Y cómo se puede revertir todo esto? Porque tiene solución. Con algo muy sencillo, que es votar bien. Ustedes fíjense, votando bien se puede revertir todos estos problemas que traen en la inmigración masiva. En países, y mis compañeros lo han dicho, en países como Italia se ha revertido, hay un 60% menos de entrada de personas ilegales a Italia. Si Italia lo está haciendo, en España se puede hacer perfectamente. Y vuelvo a repetir, y quiero terminar como he empezado. Soy una firme defensora del Ejido, soy una firme defensora de Almería, por eso estoy en Vox. Yo quiero que mis hijos pasen solos por las calles, quiero que se sientan seguros y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Tenemos ahora un dilema que es o abrir un debate interno, aunque se han tocado ya muchos palos, o abrir un turno brevísimo de palabras. Vamos a abrir el turno, pero tiene que ser muy conciso, por favor, ¿eh? Soy defensora de Almería, del Ejido y de los agricultores de Almería. Somos la huerta de Europa y espero seguir siéndolo, o esperamos seguir siéndolo muchos años. Los agricultores del Ejido han crecido y somos la huerta de Europa por el trabajo de las personas que han levantado esos invernaderos, ¿vale? Que no se olvide. Cuando dicen los agricultores del Ejido se han ido a Túnez se han ido 4 con la mano contada, que son los grandes que han podido invertir en Túnez, en otros países de Europa. Las personas que tienen una hectárea de invernadero la trabajan ellos. Y cuando hay que recoger el fruto, evidentemente, echan mano de las bolsas de trabajo de personas legales. Porque las multas por tener trabajando a una persona que sea ilegal, que no tenga papeles, son enormes. Entonces, cuando a mí me dicen, es que los agricultores se han ido a Túnez, sí, lo hay. 4, 5, 6 familias, no te voy a decir que no, pero la mayoría, yo te diría que el 98% de los agricultores del Ejido
contratan a personas con papeles porque no les queda otra y han levantado el imperio que tenemos en el ejido de agricultura gracias a su esfuerzo. Gracias. España ha tenido que adaptarse a los cambios, a los tiempos que ha habido. A mí me cogió en Marruecos el inicio del visado. Los años 90, en 91, si no recuerdo mal, 91, principio 92, se implanta el visado para Marruecos. Antes Marruecos simplemente venían a pasar unos días. El padre venía en abril para hacer las ferias y los mercados, sobre todo en la Costa del Sol. Estaba allí trabajando unos días, pasaba el verano, había cogido buen dinero, se volvía a su pueblo sin problema ninguno porque no había visado. Entraba y salía sin problema ninguno. Pero España, la Unión Europea le exige el visado y entonces le lleva a exigir el visado. Eso lleva a problemas. Empiezan los problemas de cómo vengo aquí. Si me traen en una patera, me cuesta dinero, luego, ya que estoy ahí sin papeles, no me puedo venir, porque si me vengo, la mafia le debo dinero y tengo que buscarme alguna manera para pagarles, y la forma de pagar es estar trabajando ilegalmente o como pueda en España. Entonces, esa cuestión afecta, y le afecta a España en ese punto de inmigración y en esas relaciones que luego también a otras actividades delictivas. Lo que decíamos de España. España ha sido el puente entre África y Europa de todas las actividades ilícitas. Hablamos de Málaga y sobre todo la provincia de Cádiz. La zona del estrecho, del estrecho, la zona de la costa de Barbate, Tarifa y demás, es la provincia de los tráficos ilícitos, de drogas, de personas, de tráfico ilegal, de terroristas, de armas. Todo pasa por ahí y todo ha venido para acá. Entonces es una evolución que nos trae, vamos a decir, el avanzar en la vida diaria social de España. España tiene que integrarse en la Unión Europea y lo hacemos allí. Y a pesar de los riesgos, cuestiones que sí, eso tenía que hacer España, para mí, y por mi experiencia, es lo que he visto allí. Yo he estado muchos años allí, aparte de que yo nací en Marruecos, nací en Tánger en la época del protectorado, pero me fui de niño y ahora estuve allí 10 años. Vale. Yo allí he visto la catedral en Tánger, la catedral de San Francisco. Vale. Lleva muchísimos años. Pero allí nadie ha podido construir una nueva iglesia cristiana. No te lo permiten. Aquí, mezquitas el que quiera. Todas las que quiera. El problema con los colegios allí. Culturas totalmente distintas. Y los traemos aquí y queremos... No, perdona. Si yo le decía allí muchas veces, ¿tú quieres entrar en España, en Europa? Busca primero a dónde vas. Y que sepas que cuando vas allí, normalmente vienes huyendo del barrio Benimacada, que es las 3.000 viviendas de Sevilla. Pues la Benimacada en Tánger. O peor todavía. Y yo les decía, vamos a ver, si tú sales de ese barrio y te vienes a España porque sales huyendo de ese barrio, ¿por qué cuando llegas a Madrid, a Sevilla, a Cádiz o a donde llegues, por qué montas otro barrio como el que hiciste en Benimacada? Entonces, ¿para qué vienes aquí? Quédate en Benimacada. Te quedas con tu familia, te quedas con tu cultura, con tu lengua, con tu religión y con tu forma de comer. Pero no me vengas a forzar a mí y ahora a decirme a mí que yo tengo que ser. No. Yo he estado allí y yo todo lo que he vivido allí, los 10 años que estuve allí, yo tuve que respetar su Ramadán, sus fiestas, todas las celebraciones, todo lo que tenían. El tema económico que ellos tenían. Los viernes es el día religioso para ellos. Los sábados, con lo cual ellos cerraban bancos y cerraban todo. Los sábados, los bancos cerrados en España. Los domingos, cerrados en España. Entonces, cuando algún empresario iba allí y quería trabajar, ¿qué se encontraba? Con que, dice, yo que tengo 4 días para poder
hacer mis actividades comerciales. Entonces, para unas cosas España ha sido bueno y ha tenido que adaptarse a los tiempos, pero también tenía que darse cuenta de que aquí el que venga, que sepa que tiene que adaptarse y tiene que conocer las costumbres nuestras. Que tienes que estar con tu religión, pero tienes que tenerlas y respetar lo que tenemos.